comentar entre todos. Lo mencionamos muy por encimita en la mesa de diálogo anterior. Son estas declaraciones de José Woldenberg, el expresidente, el exconsejero presidente del IFE, quien es, dice el maestro, el doctor Alfredo Jalife, maestro José Woldenberg de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba. Fue entrevistado por los periodistas y José Woldenberg dijo, entre otras cosas, aberraciones como: no me preocupan los excesos del INE, sino los de la presidencia. José Woldenberg aseguró que el INE y sus consejeros se han enfocado en defender su autonomía y rechazó las medidas adoptadas también por el diputado Sergio Gutiérrez Luna de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de Lorenzo Córdoba y otros miembros del instituto, luego de que votaran a favor de aplazar la consulta sobre la revocación de mandato, medida que revertiría la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Lo que temo es que a nuestro presidente no le gustan ni sabe convivir con las instituciones autónomas. A mí lo que me preocupa no son, pongamos entre comillas, los excesos del INE, sino los excesos de la presidencia, que parecería no entender que la propia presidencia se beneficia de que haya instituciones del Estado autónomas encargadas de ciertas funciones que lo descargan a él de esas responsabilidades, porque el Ejecutivo, sea del partido que sea, no puede cumplir cabalmente con las mismas, dijo en entrevista José Woldenberg. Pues ahora entiendo por qué traemos como traemos atorado a Ciro Murayama o a Lorenzo Córdoba, Daniel Cabrera, con un maestro que piensa así. Así es, esa es su cabeza. Pero a ver, veamos esta situación. Es que, según ellos, el presidente es intolerante y es autoritario porque quiere llegar y limpiar todos estos organismos autónomos. Es que ese es el problema. Es que si el presidente se quedara calladito y trabajara como todos los expresidentes han hecho, cubriendo y tapando todas las corruptelas que han hecho, pues entonces no sería el presidente intolerante, no sería autoritario. Pero como no es así, pues todo el mundo está muy molesto por esta situación. Ahora, a él no le molesta los excesos cuando, ¿quién los ejerce? El INE. Porque, ¿cuál será el problema? El color de piel, porque pues si hay excesos, vamos a decir, que según él, que sabemos que en la presidencia, pues no le han podido encontrar nada, lo siento, oposición, no le han podido encontrar nada al presidente, ni con Pegasus espiándolo 40 años, pero no sé si es el problema el color de piel. Ya vimos cómo Chumel dijo pues que los que votamos por AMLO tenemos la piel morenita ahí con ese dibujo que puso, porque cómo no te van a molestar en caso de que hubiera, que sabemos que no hay excesos, los excesos de un lugar y sí de otro. Entonces, ¿qué es? Porque en el INE tienen la piel blanca y el presidente la tiene más oscurita, o cuál es el problema. Yo creo que nos deben preocupar los excesos de todos lados. Y si hay en el gobierno, pues entonces que lo compruebe. Ahí hay muchas instancias que él puede acudir para mostrar sus pruebas y decir, bueno, esto está así, pero no las tiene, ¿no? Entonces ahí estamos viendo este racismo que, bueno, parece que se llevó de generación en generación. Ya lo vimos con Lorenzo Córdoba, cómo se burlaba, ¿no? De los indígenas. Y es este tipo de comentarios que ya no caben y que de cierta forma también uno agradece porque se exponen y podemos ver en realidad qué tienen en la cabeza este tipo de personas, que él siendo consejero del IFE, de lo que fue el IFE, anteriormente, piensa de esta forma. No le importan los excesos, no le importan los excesos de verdad, cuando el país está como está, cuando hay personas que antes no tenían ni una forma de cómo ayudarlos porque no tenían apoyo los adultos mayores, no tenían apoyos los niños desde primaria, secundaria, jóvenes escribiendo el futuro, jóvenes ya trabajando, ¿no? Entonces, todos estos apoyos que tanto le urgía a la población, que tanto necesitaba México, y que en vez de estar ahí, se los gastaban estos en viajes, en todos estos excesos. Eso no le molesta. Pues híjole, pues yo creo que nos está diciendo mucho y creo que estamos viendo su legado y nos confirma una vez más que este organismo tiene que totalmente desaparecer. Yo, en mi opinión, no le veo, yo no creo en las reformas, yo creo en la regeneración,
¿no? Regenerar es hacer algo totalmente nuevo, las reformas, pues, híjole, la verdad es que uno duda mucho, pero pues aquí estamos viendo si así es el maestro de Lorenzo Córdoba, pues, ¿qué diremos de sus alumnos, ¿no? ¿Cómo ves, Horacio Franco? ¿A poco no es desafortunada, creo yo, la opinión, la declaración de José Waldenberg? No debería de haber excesos de ningún lado. Ah, pero creo que están mejor tener excesos del INE que son perdonables y no de la presidencia. Pues vaya árbitro. Sí, mira, yo escuché la entrevista con Voldenberg y hoy la entrevista que le hizo Astillero a Lorenzo Córdoba. Y están, o sea, las ideas de ellos dos, y seguramente de Ciro Murayama, están fincadas en la cuestión de que ellos ponderan la existencia y casi que los justifico, obviamente los entiendo, los justificaría si lo estuvieran haciendo realmente honestamente, o sea, si lo estuvieran haciendo sí por la ley, sí por cumplir con la ley, sí por cumplirle al pueblo de México, porque hoy Lorenzo Córdoba le dijo a Julio precisamente, ¿no? Es que aquí el gran ganador por toda la resolución del tribunal, pues fue el pueblo de México, ¿no? Pero nosotros nos vamos a lavar las manos si Hacienda no nos da el dinero que necesitamos, porque esto cuesta en las elecciones, ¿no? La revocación de mandato cuesta esto, ¿no? Dijo la cifra, no sé, los 300 y cacho mil millones, o no sé cuántos, porque esas cantidades a mí nunca me ha gustado ni mencionarlas, pero son muy onerosas, obviamente, y se puede con menos, ¿no? Todos estamos conscientes de que se puede con menos. El sistema electoral, el INE, antes, el IFE, antes INE, es uno de los sistemas más caros del mundo, pero aparte de todo, aquí hay una cuestión sí legal que en un momento dado la puedes ponderar, como la ponderó Córdoba, como la pondera Voldenberg, dentro de su microcosmos. El microcosmos de ellos es el microcosmos de gente preparada para un país, para las elecciones, para un país de primer mundo, donde todo funciona y donde no hay corrupción, ¿no? Como si no hubiera habido las corrupciones terribles que hubo en el pasado, con la elección de Calderón, con la elección de Peña Nieto, con la elección del Estado de México. O sea, es como si ellos estuvieran en jauja, pues, no viven en un sistema y viven creyendo en sus propias mentiras, porque finalmente su microcosmos, que es así, obviamente, que no voltean a ver o parecería que no voltean a ver, o se hacen tontos, todas las irregularidades que hubo anteriores, todo lo mal que trataron a candidatos de Morena en este sexenio, ¿no? Porque ahí sí se cumple la ley, con otros no se cumple, pero con los de Morena sí, ¿no? Entonces, obviamente hablan muy a conveniencia, hablan creyendo en su propia mentira y hablan como estandartes de una verdad que finalmente se está cayendo a pedazos porque la democracia electoral en México, pues vemos que no ha funcionado como debería, ¿no? Y sí, es un órgano, el INE, que tiene todas las de la ley para poder ser constituido como una nobilísima y perfectísima y absolutamente incorruptible y absolutamente incólume y vencedora organización que es independiente del gobierno y que lo hace perfecto, pues estaría, o sea, es como México en las leyes, las leyes, el papelito funciona muy bien, pero realmente al aplicarse, realmente al estar en contacto con esa condición humana tan corrupta que se tenía en México para cualquier cargo público, pues obviamente cae solito. E históricamente hablando, el IFE o el INE, ¿no? Hoy el INE, pues ya en verdad pasaron a la historia como ser verdaderamente cómplices de muchos fraudes electorales. Ni modo, así es. Claro, ponderan el papel de que no son beneméritos, claro que son beneméritos, es una institución benemérita, infalible, implacable y por eso es tan cara, ¿no? Bueno, pero también moralmente hablando, ¿por qué no se bajan los sueldos? ¿Por qué no acceden también a lo que el presidente les pidió? O sea, es toda una mezcla de todo en la que digo, bueno, es que si oyes la implacable descripción de Lorenzo Córdoba o las verdades de Voldenberg, dices, es que
esto no funciona así, ¿no? O sea, no, o sea, están creyendo su propia mentira. Es como ir a hablar a Peña Nieto del México o de los grandes priistas de la generación de los 2010, ¿no? Que eran los grandes, nuevos priistas, que todos están en la cárcel y todos están tachados de rateros y asesinos, ¿no? Es impresionante cómo puedes creer en tu propia mentira. Jorge Armando Rocha, entre declaraciones de consejeros presidentes o exconsejeros presidentes, te veas, ¿cómo ves? Pues yo creo que el INE tiene un problema de origen, ¿no? Lo que antes era el IFE, porque nos han vendido la historia de que es un organismo autónomo ciudadano, pero realmente obedece a los grupos políticos, a las cuotas de poder. Es decir, cómo llegan los consejeros y las consejeras en función de una votación. Se tienen que poner de acuerdo los partidos políticos. Entonces, pues eso que nos han vendido es una mentira de que sea ciudadano de entrada. Y por eso creo que quienes han estado en la presidencia del INE han obedecido a esos intereses políticos y muy cercanos a la derecha, al conservadurismo, sobre todo a tratar de garantizar, ¿no?, que permanezcan las cosas básicamente igual, sin mayor sobresalto. Y bueno, pues también señalar que en el caso del INE es un instituto que debería facilitar a la democracia. En esencia, ¿cuáles son las funciones básicas del INE? Organizar las elecciones y facilitar la democracia. Y no hay más. Ya después se añadieron algunas cosas, ¿no? La fiscalización. Está bien que haya juego limpio en las campañas, pero en esencia, organizar las elecciones y facilitar la democracia. Pero no están facilitando la democracia cuando en lo que tiene que ver con la consulta de revocación o ratificación de mandato, están buscando el cómo no, en lugar de el cómo sí. Dicen, no, lo que pasa es que no nos dan el suficiente dinero, lo que pasa es que pues está muy apresurado el ejercicio, además hay que destacar que, por ejemplo, no les gusta que se llame por parte de algunos grupos este ejercicio ratificación, dicen solo existe revocación, es un capricho del gobierno, lo dijo Ciro Murayama, el consejero, esto se está haciendo por capricho de López Obrador, cuando pues muchos ciudadanos y ciudadanas, millones de mexicanos y mexicanas, queremos abrirle un boquete al viejo régimen que pues ahí está, se resiste a morir, de alguna manera permanece, si bien ha habido un cambio importante en la presidencia, si bien el presidente empuja una transformación, bueno, ahí está un régimen que se va a agrupar hacia el 24 y millones queremos abrirle un boquete y decir, independientemente de que puedan regresar con dinero, con manipulaciones, que va a ser difícil, queremos blindarnos para cuando suceda un escenario similar, tengamos un camino labrado de cómo podamos nosotros iniciar un mecanismo y que la ciudadanía tenga el control del poder. Todo esto tiene que ver con el poder, pero además el INE no se puede encerrar en su autonomía y esa es la invitación que hace Goldenberg, lo que dice constantemente el propio Lorenzo Córdoba. Nosotros somos autónomos, entonces no se metan, meterse con nosotros es meterse en contra de la democracia y de la ciudadanía. Pues no, no nos representan, eso está claro, eso cada vez está más patente, el divorcio entre la ciudadanía y el INE, porque además en la República hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El INE no es un poder por encima de esos poderes, no, es un organismo para organizar elecciones. Sin embargo, pues hay que reconocer que este protagonismo de Lorenzo Córdoba ha llevado a excesos, ha llevado incluso a una disputa frontal contra el presidente y contra un partido. Ahora sí que se ensañaron en contra de aspirantes de Morena en el pasado proceso electoral. Se les pasó la mano. ¿Cómo es posible que no dejaron competir a dos candidatos por un asunto de un video en Facebook y a otros candidatos que violaron la ley electoral, que trapearon con la ley electoral, como Samuel García, por ejemplo, que hasta dinero dudoso metió a su campaña, ahí sí nada más una multa? Entonces, a la hora de juzgar,
le han hecho daño a la democracia. Y en ese sentido, pues tenemos a Lorenzo Córdoba muy arrogante, no ofrece disculpas, no dice vamos a ver cómo apoyamos a la ciudadanía, siempre su discurso es petulante, es tratar de ver a los demás como si él fuera el iluminado de la democracia. Yo no recuerdo que haya ofrecido disculpas por el agravio a los pueblos originarios. Yo no recuerdo que haya dicho hay una equivocación clara de mi parte, independientemente de que haya sido una grabación en un ámbito privado, como sea, pues hay un agravio en contra de un pueblo que además tiene una composición étnica indígena. Claro. Pero están encerrados, se quieren encerrar en esta autonomía y muchos estamos tratando de que también se abra, porque estaban en su zona de confort, no rendían cuentas, ellos administraban su dinero y nadie les decía nada. Ahora que el propio presidente les empieza a cuestionar lo de los sueldos, bueno, Lorenzo Córdoba pierde el control. ¿Qué tal las imágenes? Lorenzo Córdoba, ahora sí que fuera de sí, ahora sí que no se controla. Ahí observamos exactamente los manoteos, todo por defender el presupuesto. Pues yo creo que no va por ahí, no es lo que estamos esperando los ciudadanos. Vean el nivel de arrogancia, incluso de violencia ahí en sus gestos. Así tenemos a un árbitro que ha dejado, ¿no?, el silbato y se ha puesto la playera de un equipo. Así es, y para cerrar, si me permiten, Daniel, Horacio,